Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que nos acompañes a hacer un recorrido allá por la Ciudad de México, por el centro histórico, específicamente por los conventos para mujeres. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que la ciudad tuvo cerca de 21 conventos? Así es, en esta ocasión vamos a hablar de unos cuantos y también de cómo influyen estos lugares en la cocina mexicana. Cuando hablamos de la tradición en la cocina, los chiles en nogada, por ejemplo, el rompope, los gaznates, los alfajores, todos estos platillos y los dulces surgen en la tradición de esas cocinas virreinales en donde se encontraban las monjas que eran auxiliadas por diferentes mozas. Las mozas entraban en calidad de ayudantes tal vez y aprendían y conocían, pero también integraban parte de los recursos con los que contaba pues la cocina mexicana, como el pulque. Por ejemplo, el pan, ese pan de pulque pues se fermenta con pulque, no con levadura. Entonces se va creando una fusión de sabores, de aromas que van a dar origen a lo que ahora conocemos como la cocina mexicana. En estos conventos de la Ciudad de México había una gran cantidad de recetas, de recursos de los que vamos a ir platicando. Pero antes de hablar en específico de estos lugares, yo les quiero recomendar un libro que me gusta mucho, que se llama Paseador, Recintos de la Ciudad de México, sobre todo porque este libro es una colección de 3 tomos y lo escribe José Luis Rodríguez Herrera. Libro Recintos de la Ciudad de México. Esta es una obra que cautiva a los jóvenes lectores no solo por su crónica dinámica, sino por los paisajes y lugares olvidados y cultos que devela a la ciudad de los palacios, como alguna vez fue denominada la Ciudad de México. Es un sitio lleno de historia, arquitectura, personajes, arte, monumentos, recuerdos, en fin. La historia misma de todos los orígenes de la ciudad guarda pacientemente para ser descubierta a través de la lectura del libro. Es recomendable para la gente que le gusta andar allá recorriendo la Ciudad de México, sobre todo porque en específico el tomo de Recintos de la Ciudad de México habla de hospitales y de conventos. Y me gusta porque aquí vienen los conventos para monjas y también fotografías en donde tú puedes observar tanto los conventos que todavía se conservan como aquellos que desaparecieron, entre los que destaca Santa Brígida. Santa Brígida es uno de esos lugares que poca gente conoce o que ha escuchado mencionar, porque existía este convento en la calle que actualmente se llama Eje Central Lázaro Cárdenas. Entonces ahí había un convento dedicada a Santa Brígida, cuyo santo, bueno, la fiesta es el 23 de julio, y era un convento hermoso, de verdad, tenía una bóveda en forma de elipse. Era hermoso, pero decidieron destruirlo. Otro de los conventos que aparecen en este libro de Paseador es el convento de Santa Isabel, el que se ubicaba precisamente en donde ahora está el Palacio de Bellas Artes. Y otros 2 conventos que desaparecen es el de San Felipe de Jesús o Capuchinas, en donde ahora está la calle de Venustiano Carranza, y finalmente San Juan de la Penitencia. Ese convento
que se ubicaba en donde ahora se encuentra la Plaza de los Periodistas. Sí, la plaza que está allá por la iglesia del Buen Tono, por el metro Salto del Agua. Allá estaba un convento, el de San Juan de la Penitencia. Estos 4 conventos tú los puedes observar en ese libro de Paseador, Recintos de la Ciudad de México, de José Luis Rodríguez Herrera. Y hay una gran cantidad de personajes que han escrito y han hecho investigaciones con respecto al mundo secreto de estos conventos de monjas. Una de ellas fue Josefina Muriel. Josefina Muriel de la Torre fue una escritora, historiadora, investigadora, bibliófila y académica mexicana. Se especializó en la historia del mundo femenino y religioso de la época de la Nueva España. Fue investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y fue directora interina durante 3 periodos. Fue investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Archivo Histórico del Real Colegio de San Ignacio de 1976 a 1999. Escribió casi 20 libros, 80 capítulos en libros, 40 monografías, artículos en revistas mexicanas y en revistas españolas. Entre sus obras destacan Conventos de monjas en la Nueva España, Retratos de monjas, Cultura femenina novohispana, entre otras. Josefina Muriel es de las más destacadas porque nos cuenta cada uno de los lugares, cada uno de estos conventos, a qué orden pertenecían, qué reglas seguían, qué bienes tenían, cómo era el templo y demás. Y te lo recomiendo mucho. Sobre todo búscalo allá en los libros de viejo de la calle de Donceles, porque la edición que tenía Josefina Muriel de los conventos para monjas se agotó desde 1980. Así que si entre tu biblioteca por ahí, o la de tu mamá o la de tu abuelita, encuentras uno de estos libros, de verdad consúltalo, léelo y ve todo lo que hay al interior de este. Y pues ahora sí vamos a regresar a este tema de los conventos para mujeres en la Ciudad de México. Uno de los conventos que era el de Jesús María. El de Jesús María, que a mí me encanta, sobre todo por lo grande, la dimensión que tiene es enorme, y también por las fachadas, que durante mucho tiempo, cerca de 20 años, funcionó como un cine, el Cine Mundial. Sí, después de que lo abandonan en 1861 con las leyes de reforma, los espacios se transforman y el gran claustro en el que estuvieron las celdas, la fuente en la parte central, se convierte en un cine, el Cine Mundial. Algunas personas tal vez en alguna ocasión lo visitaron porque era muy famoso por la zona de la calle de Corregidora, Jesús María, la Alhóndiga. Entonces, si tú lo visitaste, ojalá que esto lo puedas compartir allá con nosotros en Facebook. Y ahora vamos a retomar todos estos lugares. Uno de los conventos que me encanta, iba mucha gente, sobre todo las que conocen de barroco, y aunque no sepas de este estilo, cuando lo visitas te quedas sorprendido. Se llama el Convento de la Enseñanza. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Bien, pues mira, te comento, el Convento de la Enseñanza en realidad pues es su nombre oficial es el Convento de Nuestra Señora del Pilar. Es un conjunto conventual fundado a mediados del siglo XVIII por la iniciativa de una monja llamada María Ignacia de Ardor y Echeves. Ella era descendiente de los condes de San Miguel de Aguayo y decide fundar este convento, dado a que la enseñanza, sobre todo para las niñas, era un aspecto que estaba un poco descuidado. Por esa razón ella decide irse a España, intenta entrar a lo que es un convento a este lugar, y años después ella regresa aquí a México, y bueno, pues con el permiso del rey de España y del Papa, pues decide fundar este convento. La gente pues le llamaba la enseñanza precisamente porque era su principal actividad, la enseñanza de las niñas. Ese convento fue considerado pues probablemente como uno de los más cultos que pudieron haber existido en la época del virreinato, y la compañía que se encargó de estas actividades fue la Compañía de María,
Ellas se encontraban pues bajo la protección principalmente de los jesuitas y de la orden de los benedictinos principalmente, razón por la cual en el interior de la iglesia y en la fachada se pueden observar algunas imágenes de santos de la orden de los benedictinos y de los jesuitas, que ambos eran los protectores de este convento. A pesar de que se trata de ser un convento de monjas, es muy interesante porque rompe con todo lo que son las reglas de este tipo de construcciones. No nos vamos a encontrar la típica fachada de dos puertas y hecha en forma paralela a la calle, sino que al contrario, solamente vamos a ver una sola fachada, bastante rica por cierto. De hecho, la arquitectura de ese lugar fue realizada por Francisco Antonio Guerrero y Torres, uno de los mejores arquitectos que hubo en la Nueva España en el siglo XVIII. La iglesia no está construida en forma paralela a la calle, sino que por el contrario está construida en forma perpendicular. Cuando uno entra al convento, generalmente en este tipo de conventos de monjas se entra por un lado y se encuentra el altar mayor y por el otro lado el coro. Aquí no ocurre esto. Cuando uno entra al convento de la enseñanza, en lo que es el templo, se encuentra uno directamente al fondo, lo que es el altar principal, y los coros utilizados por las religiosas se encuentran justamente a los lados de lo que es el altar principal. Ahí es donde las monjas se reunían para llevar a cabo pues sus actividades de oración principalmente. Tiene pinturas muy valiosas este lugar, y tiene pues un total de 9 retablos, ya contando el principal. El retablo mayor, dedicado principalmente a San Ignacio de Loyola y a San Benito de Nurcia, pues es uno de los grandes ejemplos de un tipo de arquitectura que no usa columnas o pilastras, llamado barroco anástilo, es decir, no hay columnas, no hay soportes, no hay pilastras. Hay dos grandes pinturas, una que representa la Asunción de la Virgen María, otra que representa a San Juan en la isla de Patmos y la Virgen del Apocalipsis. Y bueno, pues el convento como tal funcionó hasta mediados del siglo XIX a cargo de la Compañía de María. Posteriormente, cuando vino la aplicación de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, se va a mutilar parte de lo que es este conjunto conventual. De hecho, a un lado de lo que es la iglesia, se va a construir posteriormente un edificio que funcionó como sede de los tribunales del distrito, y del otro lado se encuentran las instalaciones del Colegio Nacional, que fuera fundado ya en la década de los 40 del siglo XX. En realidad, en la iglesia pues y el convento de la enseñanza, pues solamente lo único que resta en realidad es el templo. Las dependencias conventuales ya en la actualidad pues están ocupadas ya por otras instancias principalmente. Originalmente hay gente que dice que era un colegio, no un convento. El convento de la enseñanza se ubica allá en la calle de Donceles. En la calle de Donceles, en el número 90 aproximadamente, se ubica este templo, el templo de la enseñanza. Abarcaba originalmente toda la manzana. Y si tú te quieres ubicar un poquito mejor, está frente al Museo de la Caricatura. Enfrente está este templo de la enseñanza. Tal vez se dice que es de los que duraron poco tiempo, ya casi no les tocó el mundo del barroco y estas grandes iglesias. Se funda hacia 1754. Este templo es muy pequeñito. De hecho, cuando vas caminando por la calle de Donceles, solo destaca una fachada pequeñita. Tal vez sean 8 metros lo que tiene de frente. Es pequeña comparado con otros conventos que vemos en la Ciudad de México. Y lo que ves, lo primero que te recibe es la fachada impresionante. Es barroca. Se dice que fue aquí, en la enseñanza, donde terminó el barroco en México. Sí, en 1754 empieza a decaer el barroco, ya empiezan a surgir otras corrientes de arte como el neoclásico, pero es como un pequeño relicario todo este templo. Destaca
primero las rejas que dan acceso a este espacio y dividen el espacio del mundo, ¿no? Del siglo con el espacio sagrado. Una vez que entras, ves una fachada impresionante, barroca. Y allá, en la parte alta, una pequeña imagen de la Virgen del Pilar. Este templo fue dedicado a la Virgen del Pilar, la Pilarica, como le dicen allá en España. La leyenda cuenta que la Virgen del Pilar se le aparece a Santiago Apóstol y le dice que cuando él logre reunir o convertir a 7 personas, va a manifestarse para que pueda seguir evangelizando en Hispania, sí, en España actualmente. Así lo logra y entonces la Virgen aparece sobre un pilar. Ahí aparece la pequeña imagen de la Virgen. Esta advocación la va a traer a México precisamente la fundadora de este templo de la enseñanza, de este convento de la enseñanza, que ella era una visionaria, Para su época fue una mujer muy avanzada. Estamos hablando de 1750, cuando las mujeres no podían estudiar, cuando las mujeres tenían que dedicarse a las actividades del hogar, y ella se da cuenta de que hace falta un poco de ayuda para las mujeres y decide crear una escuela de enseñanza para niñas. Por eso funda el templo, el convento como tal de la enseñanza. Pero de esto vamos a platicar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas de México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook. Si tú quieres conocer imágenes de estos espacios magníficos, definitivamente síguenos en Facebook en Visitas Guiadas México. Ahí voy a poner unas imágenes de la Iglesia de la Enseñanza. Y es que la gente que conoce de esto de los conventos o que le encanta ir al centro, es uno de los lugares que inclusive le dicen la joya de la Ciudad de México. Es un templo muy bonito, pero primero vamos a hablar de su fundadora. Su fundadora fue María Ignacia Aslor. María Ignacia Aslor, nacida en 1715, era hija de Joseph Aslor y Virto de Vera. Mujer de carácter, María Ignacia tomó el hábito en España. Obtuvo allá el permiso para fundar un convento de la Compañía de María en México. En 1753, un año después de haber logrado este permiso, regresó a este sitio donde, junto con varias compañeras que trajo del país ibérico, fundó el convento de Nuestra Señora del Pilar. Costeó ella misma este convento, uno de los primeros colegios de la ciudad dedicados a la educación de las niñas en la capital, pero también a la educación de las pequeñas niñas indígenas. Esta compañía, que llegaría a tener 4 conventos en México, fue precursora fundamental al hablar de la educación infantil femenina. Hay que tomar en cuenta que incluso en el siglo pasado, en nuestro país, el mayor porcentaje de analfabetas estaba constituido por las mujeres. La fundación de María Ignacia Aslor se expandió por México a Irapuato, Aguascalientes y a Guadalupe, en el gran edificio del viejo Colegio del Pilar, cuya historia se interrumpe súbitamente con la exclaustración. Se alojan en el siglo XX las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, el Archivo General de Notarías y departamentos del Colegio Nacional de Técnicas Educativas. Pero los documentos nos devuelven la verdadera historia de aquella aventura, calificada de revolución pedagógica. Ella había heredado diferentes recursos de su familia y decide fundar aquí en la Nueva España un espacio dedicado a la educación de las niñas. Para eso adquiere la mitad de la manzana, es decir que abarcaba de la calle de República de Argentina
hasta ahora, hasta donde se ubican actualmente una oficina que dice Tribunales de Justicia, ahí en la calle de Donceles, y la parte de atrás hasta Luis González Obregón. Era bastante grande este templo y convento de la enseñanza. Las mujeres que entraban ahí, imagínense, tenía una capacidad para tener 50 celdas en el claustro. Era bastante grande, tomando en cuenta que Santa Teresa la Antigua apenas aceptaba a 20 monjas. Claro que comparado con San Jerónimo, que llegó a tener más de 80 monjas, bueno, ahí va más o menos en dimensiones. Este convento de la enseñanza, pues una vez que María Ignacia Aslor logra fundarlo y empezar a construir, lo primero que manda hacer pues es el claustro, las celdas, y allá en la parte de la portada es donde establece su pequeña capilla. Es que inclusive hay gente que lo visita y dice, no parece realmente un convento para mujeres, porque solo tiene una fachada, es muy pequeñito y entras y es magnífico. Entrando, lo primero que ves es el altar mayor. Altar mayor. Se le llama altar mayor al altar principal de una iglesia, y también porque se encuentra en un plano elevado en el presbítero, donde todos los fieles en el cuerpo de la iglesia lo pueden ver de forma simultánea. Simboliza a Cristo y sirve al mismo tiempo como la mesa del banquete en el que Él se ofrece al Padre Eterno a través de las manos del sacerdote. El altar mayor es completamente dorado, barroco. Aquí sí ya, definitivamente fue la cúspide de todo el barroco. Aquí se acaba el barroco. El barroco en la Ciudad de México tiene 9 modalidades y empieza desde el barroco sobrio, que es muy sencillo, hasta el ultrabarroco. Aquí en el Templo de la Enseñanza se desarrolló el ultrabarroco y esta definición se da cuando tú ya no encuentras columnas en los altares. Parece que las imágenes de las vírgenes y de los santos están flotando. Sí, parece como un sueño. Ves el altar y vas a ver diferentes imágenes de santos a los que María Ignacia Aslor le tenía una devoción especial. Sobre todo, y en la parte central, pues destaca la Virgen del Pilar. Lo interesante además de este retablo principal es que a los costados existen unas rejas y esas rejas eran a través de las cuales las monjas escuchaban la misa y a través de ellas podían tomar la hostia. Estas rejas en la parte de atrás tienen unas grandes cortinas negras que impiden ver al interior del templo. Entonces, nada más por conocer, hay que visitar este lugar. Además, destaca también los altares laterales que están dedicados a diferentes advocaciones de la Virgen María, también a San José, algunos de ellos, y otros a diferentes santos de la orden de los jesuitas. Cuando tú levantas la mirada, vas a observar a los costados unas grandes tribunas, que son los espacios en los que escuchaban misa, sobre todo aquellos personajes pues que tenían cierta importancia dentro de la época virreinal, o también ahí escuchaban misa las monjas enfermas. Es uno de esos lugares mágicos definitivamente del centro histórico de la ciudad y te invito a que lo descubras allá en la calle de Los Donceles. Y en este lugar pues las mujeres no elaboraban tanto alimentos ni dulces. ¿Saben qué les enseñaban? Les enseñaban a bordar, a coser, también muchas actividades que tenían que ver con leer, hacer cuentas. Eso era algo importante para la educación de las mujeres. Y hay algo que me gusta mucho, que aparece en el libro de Delicias de Antaño sobre este convento, y es un dechado. ¿Qué es un dechado? ¿Alguna vez te han dicho, eres un dechado de virtudes? Seguramente sí, pero ¿qué es un dechado? El dechado es un lienzo de tela pequeñito, no sé, como de 50 centímetros por 30, en el que las mujeres, las monjas, les ponían la muestra de una puntada, y entonces las niñas empezaban a bordar sobre ese dechado. Al final, ellas tenían su dechado en el que podías ver diferentes tipos de puntadas. Así que cuando una mujer ya sabía hacer
todo ese tipo de trabajo manual, seguramente ya se podía casar. Por eso era como mostrar, mira, este es el dechado de mi hija, ¿no? Es un dechado, una muestra de lo que ella sabe hacer. Y allá en el Templo de la Enseñanza tenían también esos dechados. Si tú quieres observar alguno, visita el Museo Franz Mayer. Ahí tienen diferentes dechados y es una muestra bien clara de todo ese trabajo que hacían las niñas que estudiaban con las monjas. Porque los conventos para mujeres, además de la oración y la contemplación, también se dedicaban a la sala de labor y sobre todo a la enseñanza de niñas. Una, dos y tres. Las actividades domésticas, pues ahí les apoyaban realmente las mozas o las criadas o las personas que llegaban a ayudarles. Ellas se dedicaban más a elaborar los dulces que se vendían allá en diferentes plazas. Allá en el portal de los mercaderes tenían inclusive diferentes cajones en los que podían ofrecer sus dulces. Esos dulces no los vendían ellas no salían a la calle, mandaban a gente a que los vendiera. Por eso podías encontrar ahí los diferentes puestos y cajones. Sobre todo se hacían pedidos especiales para ceremonias importantes, como las bodas, como los desfiles, como las celebraciones, como también la procesión de Corpus o la procesión también esta del pendón, ¿no? La fiesta del pendón. Para todos este tipo de celebraciones se les pedía a las monjas, se les hacían solicitudes especiales de dulces, como los dulces de boca, las pastillas de boca, que son unos dulces pequeñitos, hechos de azúcar y que están todos, son de diferentes colores. Estas pastillas de boca te las ofrecían en los conventos cuando te daban chocolate. Te daban tu chocolate y a un costado una pastilla de boca. La pastilla de boca era para llevártela a tu casa como regalo, no era para comer en el convento. Además, también encontrabas esos confites deliciosos de esa época. En el convento de la Enseñanza todavía hay monjas, así que cuando tú lo visites tienes que hacerlo con mucho respeto. Solo hay que pedir permiso ahí en la entrada de que vas a pasar al convento, al templo como tal, y nada más siempre va a haber una monja ahí que te puede contar un poquito de la historia de este lugar y de la magia que tiene. Otro de los lugares a visitar allá en el centro histórico cuando andas haciendo la ruta de los conventos de monjas es el convento de San Lorenzo. El convento de San Lorenzo yo creo que es uno de esos lugares que es poco visitado en cuanto a turismo, porque sí tiene una gran devoción, sobre todo porque hace poco tiempo trajeron una imagen, el siglo pasado, hacia 1950, de un Cristo que es el Cristo del trabajo, o el Cristo o el Señor de los trabajos, como les dicen, así que mucha gente lo visita para pedirle trabajo precisamente. Oración al Señor de los trabajos. Señor, bendice a tu paso nuestros hogares, recibe nuestro sincero homenaje, derrama sobre nosotros la abundancia de tus gracias y aparta de nosotros los odios y malas voluntades. Que todos vivamos unidos en tu amor, que no nos falte el pan de cada día, bendice nuestro trabajo y que las enfermedades se disipen y gocemos esta vida en tu santa paz. Y está ubicado allá en la calle de Belisario Domínguez, esquina con Allende. Yo te invito a que te des una vuelta, sobre todo porque esta zona ha dado un cambio tremendo. Ahora ya puedes andar ahí caminando tranquilamente a partir de que entró la nueva ruta del Metrobús, la que va hacia el Archivo General de la Nación. Entonces puedes tomar esta ruta, llegas a la esquina de Belisario Domínguez y Allende y vas a observar el Templo de San Lorenzo. Del Templo de San Lorenzo, de las tradiciones y de aquello que lo decora, vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos
estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva y es un placer que nos acompañes a conocer el centro histórico de la Ciudad de México y haciendo este recorrido de conventos para mujeres en el centro. Y estábamos hablando de la iglesia de San Lorenzo, esa iglesia que yo te decía que poca gente la visita, sobre todo porque está, bueno, algunas personas dicen que está en la orilla y está ubicada en la calle de Belisario Domínguez y Allende. Ahí vas a encontrar, además de la imagen del Señor de los Trabajos, una escultura distinta detrás del altar. Bueno, primero hablemos de la historia de este convento maravilloso. Sobre todo, yo lo recuerdo porque ahí me tocó tomar clases de inglés. Sí, allá existe un CELEX, un centro de lenguas extranjeras que está a cargo del Instituto Politécnico Nacional. Allá te dan clases, el precio es bastante accesible. Lo interesante es que las clases las tomas en donde estuvo el claustro del convento. Sí, fue un convento para mujeres, un convento de la orden de los agustinos, la rama femenina, y se llamaba de San Lorenzo. Se funda hacia 1598. Y es un convento bastante grande. Tú cuando tengas la oportunidad de visitarlo, lo que vas a observar en la esquina de Allende y Belisario Domínguez va a ser el templo. Este templo está hundido. De hecho, tiene escaleras que bajan para poder entrar al templo. El nivel con respecto al nivel de la calle está hundido cerca de 2 metros. Entras al templo y hay una portada bellísima en la que destaca la escultura de San Lorenzo. ¿Y quién fue San Lorenzo? San Lorenzo era uno de los 7 diáconos de la Iglesia de Roma, cargo de gran responsabilidad que consistía en el cuidado de los bienes de la Iglesia y la distribución de limosnas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó el edicto de persecución contra los cristianos, y al año siguiente fue arrestado y decapitado el Papa San Sixto II. San Lorenzo le siguió en el martirio 4 días después. Según las tradiciones, cuando el Papa San Sixto se dirigía al sitio de la ejecución, San Lorenzo iba junto a él y lloraba. ¿A dónde vas sin tu diácono, padre mío?, le preguntaba. El pontífice respondió: no pienses que te abandono, hijo mío, pues dentro de 3 días me seguirás. San Agustín dice que el gran deseo que tenía San Lorenzo de unirse a Cristo le hizo olvidar las exigencias de la tortura. También afirma que Dios obró muchos milagros en Roma por intercesión de San Lorenzo. Este santo ha sido desde el siglo IV uno de los mártires más venerados y su nombre aparece en el canon de la misa. Fue sepultado en el cementerio de Siriaca, en Agro Verano, sobre la vía Tiburtina. San Lorenzo fue un mártir cristiano que condenan a morir quemado en una parrilla, pero vivo. Entonces, cuando lo están quemando en la parrilla, dicen que parte de ese dogma, de esos beneficios que tienen los santos, los mártires, es que no sufrió el dolor. Entonces, dicen que cuando estaba sobre la parrilla, todavía volteó a ver a sus verdugos y les dijo: ya estoy quemado de la espalda, ya estoy dorado de la espalda, ahora voltéenme. Eso dicen, ¿no? Entonces, a San Lorenzo se le representa con una parrilla en la mano. Cuando tú entras al templo, además, lo que me encanta es que el lugar, después de que funcionó como convento para mujeres, hacia 1867 se convierte en la Escuela de Artes y Oficios, y esta Escuela de Artes y Oficios va a dar origen también al Politécnico Nacional. Así que toman el espacio que fue el claustro, las huertas y los jardines del convento y lo convierten en escuela. Después se va a fundar aquí la ESIME. Para los que son del Politécnico seguramente ubican la ESIME allá en Zacatenco, en Culhuacán, esta escuela para ingenieros. Aquí nació en el convento de San Lorenzo en 1933. Así que date una vueltecita por ese convento y cuando entres vas a observar allá al fondo, detrás del altar mayor, una escultura que llama la atención, porque imagínate que en el fondo existe una mano enorme
esa mano, esa escultura representa a la mano divina. Esta escultura la hace Matías Geritz. Matías Geritz, pintor, escultor y arquitecto mexicano, asociado a la tendencia de la abstracción constructiva. En México entró en polémica con el mundo del arte de este país. En una carta abierta, Rivera y Siqueiros lo describen como un impostor sin el más insignificante talento ni preparación para ser un artista. A pesar de esto, en 1957 fue elegido director de diseño visual de la Escuela Nacional de Arquitectura, y en ese mismo año, el gran arquitecto Luis Barragán le encargó que diseñara la entrada a Ciudad Satélite, para la cual hizo 5 pilones de hormigón de sección triangular de alturas entre 36 y 58 metros. Estas inmensas torres son su obra más sobresaliente en México. Interesado en la síntesis entre arte y arquitectura, anticipó algunas de las ideas que en los años 60 desarrollarían los minimalistas americanos. Matías Geritz modifica el templo hacia 1950 y coloca vitrales y coloca esta belleza de escultura de la mano divina. Las monjas de este lugar pues tenían un platillo que a mí me llama la atención y eran unos dulces que se llaman los jesucitos empañalados. Ay, ¿qué será esto? Los jesucitos empañalados son unos pequeños niños que están cubiertos con un pañal. Lo curioso de este dulce es el color azul, azul intenso, que le da una hierba que le da este color maravilloso y que se utilizaba en la cocina prehispánica. Se llama la hierba del pollo. Esta hierba tiene una flor bellísima de color azul, un azul increíble, que tú lo puedes machacar con agua fría y lo agregas a los alimentos. Imagínate que en la época prehispánica las mujeres agregaban este color natural al pulque y veías pulque de color azul. Cuando llega la combinación de la cocina española y la mexicana, pues con esto puedes empezar a dar color a esos jesucitos empañalados, a la masa que se utiliza. Son maravillosos. Ojalá y que nos puedas seguir en la página de Facebook Visitas Guiadas México, porque ahí voy a poner la imagen de estos deliciosos dulces, los jesucitos empañalados. Y así, cuando tengas la oportunidad de visitar el convento, pues recuerdes a estas monjas de San Lorenzo, allá en la calle de Belisario Domínguez y Allende. Y continuando nuestro recorrido por esta zona del centro y los conventos que existen, vamos a caminar ahora del otro lado del centro histórico y nos dirigimos a una calle bien famosa, que es la calle de Regina. La calle de Regina Coeli es uno de esos lugares que se planteó desde el año 2000 para crear un corredor peatonal. A veces la gente pensamos que el único corredor y el primero fue el de Madero, el corredor peatonal, pero no es así. El primer proyecto para recuperar parte de estos corredores peatonales fue la calle de Regina. Por eso el proyecto se llamaba Corredor Cultural Regina y el nombre se lo da el convento de Regina Coeli. ¿Y quién es Regina Coeli? Regina Coeli es la advocación de la Reina del Cielo, eso es lo que significa. Y cuando tú llegas a este convento para mujeres maravilloso, que está ubicado en la calle de Regina, esquina con Bolívar, vas a encontrar un jardincito, primero un jardincito al frente y una calle como que gira como si fuera un río. Era una acequia, la acequia de Regina. En este espacio se funda el segundo convento de la Ciudad de México, que va a ser el de Regina Coeli. En voz de Miguel Ángel Garduño, historiador, coordinador e investigador de Historias por México. Bueno, al hablar del convento de Regina estamos hablando del convento femenino mejor conservado en la capital del país. Sabemos de otros conventos importantes, de otras regiones que son muy famosas incluso por su gastronomía, por su arquitectura, como la ciudad de Puebla, pero en la Ciudad de México se vio muy afectado la arquitectura religiosa por la destrucción del siglo XIX. De todos los conventos que tuvimos en la Ciudad de México, el más antiguo de las órdenes femeninas se fundó en el año de 1540, es el de la Inmaculada Concepción. El de Regina Coeli es el segundo convento de la orden concepcionista.
decir, después de que se hicieron la profesión las primeras religiosas, de ese primer convento salieron 10 religiosas para fundar este segundo convento en el año de 1573, en octubre. Estamos hablando del convento de los más antiguos de la Ciudad de México. Hay que tener en cuenta algo importante. El convento de Regina Coeli, la orden concepcionista, es una orden que tiene vida particular, tuvo vida particular. Es decir, eran religiosas que tenían la autorización del obispo, de todas las autoridades religiosas, a realizar no una celda sencilla como tenían otras órdenes, como las carmelitas descalzas, por ejemplo, órdenes recoletas, sino que podían construir una celda particular, como una pequeña casa, en la cual podían convivir incluso con una esclava o una criada mestiza que tuviesen, o indígena, ¿no?, según su propiedad, o una donada. Entonces podían vivir varias en pequeñas casitas. Era como una microciudad, como un laberinto al interior, que siempre estaba en constante reedificación, en constante movimiento, ¿no?, de su arquitectura. Entonces era una estructura muy compleja al interior. El convento de Regina abarcaba de la calle de Regina a la parte de atrás que está en San Jerónimo, y de la actual calle de Bolívar a la calle de Isabel la Católica. Era bastante amplio. Tuvo entre sus monjas a varias personalidades de mucho dinero, como la marquesa de la Selva Nevada, que le pagó a don Manuel Torzá para que le hiciera su celda. Además, las mujeres que entraban aquí solamente se aceptaban a monjas que tuvieran ascendencia española. No había indígenas, ni mulatas, ni negras. Una vez que entraban ellas, pagaban, aquí sí pagaban, una dote de 4,000 pesos oro, el cual se distribuía para comprar diferentes fincas. El primer patrocinador, el que les paga realmente el templo, fue Melchor de Terreros. Él dio cerca de 25,000 pesos para hacer la iglesia. Si te has dado una vuelta por ese corredor, te va a llamar la atención que ya cambió bastante. La iglesia es blanca, 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 y tiene en la portada 2 fachadas, una más grande que la otra, y la principal, esa fachada principal, destaca porque tiene en el alto relieve una imagen de la Natividad de la Virgen María. Sí, algo curioso. Generalmente estamos acostumbrados a ver el nacimiento de Jesús, pero de la Virgen María en pocas ocasiones se observa. En ese alto relieve destaca una forma diferente de representar el momento en el que nace la Virgen María. Está Santa Ana y San Joaquín. Santa Ana está en la cama, y allá arriba hay un cortinaje hermoso, todo está sobre cantera. Y a los pies de la cama, donde está Santa Ana con la Virgen María, hay un perrito, un pequeño perrito. Entonces, ese como si fuera su mascota. Entonces trata de representar la nobleza, la riqueza y todos los recursos que tenía la familia de la Virgen María. Cuando bajas la mirada vas a observar un arco de medio punto, y destaca allá arriba también la torre campanario. La torre campanario es bellísima, y si eso es lo que ves al exterior, imagínate lo que hay en el templo. Este templo ha sido testigo de muchas grabaciones de películas, de novelas, pero vamos a hablar de todo lo que hay al interior de Regina en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez, de Visita Guiadas México, y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Una invitación a crear postales sonoras. Ya estamos aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000, y vamos a seguir hablando de estos conventos para mujeres que vas a encontrar allá en el centro histórico. Te sugiero que nos sigas en Facebook para que veas estas imágenes de esas monjas que entraban a los conventos. ¿Alguna vez has visitado el Museo del Virreinato allá en Tepoztlán? Allá vas a encontrar una sala que dedican solamente a las monjas, sí, a las monjas coronadas. Ahí vas a encontrar muchas imágenes, muchas pinturas de estas monjas, porque la tradición dice
que después de que ellas profesaban, ya que tomaban el velo, entonces les colocaban, les hacían un cuadro, y este cuadro era bellísimo porque ellas tenían el hábito ya como tal, y además una corona de flores. Esa corona representaba la virginidad, y entonces estas imágenes también las mujeres llevaban en ocasiones en la mano una cruz o una imagen para vestir. Por eso dicen también que esas imágenes para vestir podía ser un niño Dios, un niño pequeñito que estaba hecho con cera. Son unas imágenes bellísimas. El único espacio en el que he tenido oportunidad de observar una imagen de un niño Dios para vestir ha sido en Nepantla, allá en Nepantla, en donde nació Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahí estaba esa pequeña imagen que además sus bracitos se pueden mover para poder vestirlos. Entonces tú te imaginas a las monjas cosiendo la ropita para todas sus imágenes de vestir. Tal vez por eso, y de ahí viene la tradición de vestir a los niños, a estas imágenes de Niño Dios, el día de la Candelaria, porque dicen que es una tradición muy mexicana el vestirlo de forma diferente. Y estas monjas coronadas, te invito a que las visites allá en Tepozotlán, en el Estado de México, y recorras también una de sus cocinas. Allá hicieron, ese fue un colegio, Tepozotlán, para varones. Eres jesuita, pero tienen ambientada una cocina virreinal, una cocina en la que tú puedes observar pues el fogón, ese que se alimentaba con leña, y esos espacios en los que cortabas todo lo necesario para elaborar los alimentos. Además tenían una gran mesa en el centro, y allá arriba decían un garabato que es una tabla que tiene a los costados, en cada esquina, un lazo, y está amarrada. Y entonces a través de una polea se eleva el garabato hacia arriba, y ahí se colocaban todos los alimentos que no querías que se comieran las ratas. Por eso dicen eso de un ojo al gato y otro al garabato. Entonces visita Tepozotlán, allá en el Estado de México, para que recuerdes un poco de la vida de las monjas, ¿no? Con estas monjas coronadas. Y vamos a continuar hablando de este convento de Regina. Te decía que lo que destaca también al interior es un altar lateral que está dedicado a San Juan Nepomuceno, patrono de los confesores. Y qué mejor lugar para poner los confesionarios en un templo de mujeres que en el altar dedicado a San Juan Nepomuceno. Sí, a los costados vas a encontrar estos confesionarios, y entonces cuando tú entras todavía actualmente al convento de Regina, que ahora es un hospital, puedes observar estos confesionarios blancos del otro lado del templo. Además, aquí al interior del templo vas a encontrar un coro enorme. Es que en los conventos de mujeres uno de los elementos fundamentales era el coro. Imagínate que estás viendo de la parte de arriba, que tienes una vista desde arriba de una iglesia de mujeres, y entonces ves una nave que dicen es el espacio, es todo ese espacio donde se da la misa, y esa nave está dividida en 3 partes, y el primer tercio se utiliza para el coro. El coro, existe el coro bajo, que es el que está en la parte precisamente de abajo, y el coro alto. En el coro bajo era donde entraban las monjas, ya que profesaban, entraban, y ahí escuchaban misa. En el coro alto se hacían todos los cantos y todas las oraciones, y entre las oraciones destaca la prima, la tercia, la sexta, la nona, vísperas completas, maitines y laudes. Todas estas oraciones se hacían a diario por las monjas. Una vez que observas este coro bajo, dices, wow, es increíble, todas las pinturas que tiene también en los muros son maravillosas. Y destaca una imagen que allá en el altar, que se llama también la Virgen de la Fuente. Era un convento bellísimo. Una de sus especialidades era elaborar pan, aunque otros decían que también hacían un chocolate delicioso para regalar. Aquí también se cuenta, cuando entras allá, sales del templo y caminas hacia el Hospital Concepción Beistegui. Concepción Beistegui,
fue una mujer guanajuatense nacida en el siglo XIX, que no conforme con llevar una vida desprendida de los bienes materiales, al morir determinó que su fortuna sirviese para obras de beneficencia a los más desamparados, citando de esta manera: yo, Concepción Máxima Beistegui y García, católica por gracia de Dios y doncella por su benevolencia, teniendo parientes ricos que no requieren de mí, lego mi alma a Dios y mis bienes a los pobres. Hay gente que sí lo conoce. El Hospital Concepción Beistegui ahora funciona como asilo para ancianos, pero yo he tenido gente en las visitas guiadas que me han dicho que ahí fueron a atenderse de alguna enfermedad. Entonces todavía funcionó como hospital hasta el siglo pasado, en el que se decide que empieza a funcionar como un asilo para ancianos. También lo rentan para bodas. Entonces entras a ese espacio, si pides permiso en la puerta te dejan pasar, y entras y está el claustro de lo que fue este convento. El espacio se ve perfecto, la fuente central, un jardín, el patio de los naranjos que ellos le llaman, y por ahí tienes acceso a la capilla de los Medina Picazo, que es una capilla impresionante. Si ya el templo nos parece magnífico, conocer la capilla de los Medina Picazo es increíble, porque es una capilla, dicen por ahí, es un templo dentro de otro templo. Es una capilla bellísima que la manda a construir don Buenaventura Medina Picasso, y él paga todas las obras para poder construirla y para decorarla. Dicen que todos los altares y retablos y demás, y pinturas e imágenes, las saca de su casa y las manda a Regina. Tenía una gran cantidad de arte sacro este señor, porque don Buenaventura Medina Picasso fue además sacerdote, solo que él estaba en el clero secular, así que estaba en el siglo, podía salir de su casa, tenía muchos recursos, y manda a hacer esta capilla de los Medina Picasso en el espacio que fue la celda de su hermana Isabel Medina Picasso después de que ella muere. También vas a encontrar al interior de este templo un gran patio bellísimo, y destaca que termina exactamente, todavía ese espacio termina, tienes otra puerta para poder salir hacia la zona que se llama actualmente San Jerónimo, la calle. Esa calle se conocía como la calle del Tornito. Ahí se ubicaba un torno que era una especie de puerta giratoria en la que podías meter cosas al convento o sacar algunos productos que las monjas elaboraban. Y las monjas, las que estaban aquí en este convento, decían que tenían además fama de vender agüita que servía para el mal de estómago y otra agüita que servía para el mal de ojo. Entonces ellos vendían también algunos medicamentos y la gente asistía a comprarlas a través de el Tornito. Saliendo de este convento de Regina, que ya tiene toda una historia que contarnos, vamos a caminar por San Jerónimo y vamos a visitar uno de esos lugares que vale la pena recorrer. Se trata del antiguo convento de San Jerónimo. Ese convento de San Jerónimo, pues la gente como que no lo ubica con este nombre, casi todos pensamos más en la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero se llama, el nombre oficial es Nuestra Señora de la Expectación y Constituciones de Señor San Jerónimo. Ese nombre es un nombre oficial. El convento de San Jerónimo se funda también, primero son monjas concepcionistas, pero se les va a conocer después como las Jerónimas. Y las Jerónimas son unas monjas muy especiales. Ellas entraban aquí a este gran convento con una dote de 4,000 pesos. Y también una de las características de las monjas de este convento es que sobre su hábito llevaban una gran imagen, la imagen de pecho. Sí, esta imagen de pecho, a lo mejor tú te acuerdas, y yo creo que sí tienes que ubicarlo. En el billete de 200 aparece la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es una monja jerónima y sobre el pecho lleva una imagen. Dicen que la imagen de pecho te recordaba como tu compromiso con la iglesia. Entonces estas monjas jerónimas siempre traían una imagen de pecho aquí sobre su hábito, o una imagen de brazo, que era aquí en el brazo,
y también de alguna manera les recordaba cómo tenían que comportarse ellas en el día a día. Y fue en el convento de San Jerónimo en donde Sor Juana Inés de la Cruz hizo la mayor cantidad de su obra. Fue ahí donde tenía su famosa biblioteca, también aquella que dona después y la regala, y fue ahí donde nacen muchas de sus libros, como Inundación Castálida, que te invito a que lo leas o lo busques ahí en internet o lo busques en los libros de viejo, porque fue la primera obra de Sor Juana, la que se vendió allá en España. Y pues de esto y de otras cosas vamos a hablar dentro de 8 días. Vamos a hacer otro paseo allá por la Ciudad de México. Te invito a que nos escuches el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.